Bien, vamos empezando. Primero que todo, les damos la bienvenida a la segunda charla de este sexto seminario de bosques nativos, que es realizado por la Secretaría de Bosques. En este día, que va a estar dedicado al eje ecológico, como habrán visto en el cronograma, nos vamos a estar enfocando en dos puntos muy diferentes de nuestro país para ver cómo conservamos y restauramos nuestros bosques nativos. Tenemos el gusto de empezar este eje con Corina Graciano. Corina es ingeniera forestal, recibida de nuestra facultad, docente en el taller de integración curricular y también investigadora del CONICET en el INFIBE. Corina tiene un extenso currículum en investigación de diversos campos, tanto para plantaciones forestales clásicas como también en bosques nativos, dirigiendo varios trabajos y tesis actualmente. Cori ahora se encuentra en China, para quienes no saben, trabajando en otro proyecto, así que también le agradecemos la consideración de sumarse a nuestro panel de disertantes, considerando la enorme distancia y el cambio de horario. Así que sin mucho más para agregar, los dejamos con la presentación y para evitar problemas de audio con el Zoom, vamos a estar todos muteados, pero si tienen alguna duda pueden dejarla escrita en el chat y al final vamos a habilitar los micrófonos para charlar entre todos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Un placer estar presente a la distancia. Voy a compartir la presentación. Ahí estamos. Confírmenme que se está viendo bien. Admito a Manuel Serna. Se ve perfecto. Bien. Bien, a ver si puedo achicar esto, si no me veo. Ahí está. Bueno, primero comentarles que lo que les voy a referir acá está principalmente referido a los resultados de emisiones y que en esta presentación voy a sintetizar trabajos de varios tesistas doctorales del CONICET en orden de aparición. Fueron Ana Paula Moretti, Flavio Holguín y actualmente Marcelo Gauna. Entonces, si bien lo estoy presentando yo, en realidad, bueno, el trabajo es conjunto de todo un grupo de investigación. Principalmente en esta presentación me voy a centrar en hablarles sobre por qué la producción de especies nativas de la selva misionera puede ser factible y algunas experiencias que hemos realizado de la plantación dentro del bosque y para la producción fuera del bosque también. Hay alguien que está con el micrófono prendido. Tanto para la producción de madera como de frutos. A ver, no se mueve esto. Ahí estamos. Primero, por ahí, traer un poco en común que estamos transitando el diseño de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. A raíz de eso, en ese diseño, Naciones Unidas convoca a recuperar los ecosistemas a escala mundial, pensando en los beneficios de la humanidad y de la naturaleza. Y está por ahí bueno poner en común también cuál es la definición de restauración ecológica que hace la Sociedad de Restauración Ecológica Internacional, que dice que es el proceso de ayudar a la recuperación de un ecosistema que ha sido dañado, degradado o destruido. Y hay que tener en cuenta que la restauración requiere tiempo para su planificación, implementación y monitoreo, son procesos a muy largo plazo, y que la recuperación de los ecosistemas son de acuerdo a las características típicas de ese ecosistema y también a la severidad de degradación que tenga. Y en base a eso va a demandar diferentes periodos de tiempo su restauración. Y para que una restauración ecológica sea posible, hay que tener conocimientos y poder evaluar de manera continua, sistemática, tanto la biodiversidad, el estado de degradación de esos ecosistemas, pero también lo que es bien importante tener en cuenta es que hay que considerar los aspectos socioambientales, los tecnológicos, los económicos, los legales y los educativos,
que van a decirnos cuáles son las posibilidades, cuáles son las oportunidades que tenemos de hacer y cuáles son los caminos que podemos llegar a implementar para restaurar áreas. Y lo que no hay que perder en vista que esta visión de la restauración considera que la sociedad y la naturaleza están en diálogo en los territorios. Entonces, que las dos cosas tienen que ser consideradas cuando se piensan en procesos de restauración. Bien. Entonces, la restauración ecológica, ahí está entrando Ancito, no es que se reduce a la tarea de recuperar atributos perdidos por la biodiversidad, de la biodiversidad, sino que en la restauración tiene el objetivo de dar beneficios y salud y bienestar a los seres humanos, aquellos que participan y viven o en esos ecosistemas o cerca de esos ecosistemas, que ahí van a llevar a cabo distintas actividades, que pueden ser productivas o no. Y en este gráfico, ¿ustedes ven el mouse ahí? ¿Me confirma alguien? Si yo lo muevo, ¿lo ven? Bien. Si el ecosistema naturalmente tenía determinadas características y funciones, o sea, estos triángulos están queriendo graficar bien esos servicios que ese ecosistema nos brindaba, ¿sí? A medida que se va degradando, se van perdiendo algunas de esas funciones ecosistémicas, ¿sí? Va habiendo una preponderancia de la matriz socioeconómica, ¿sí? Y el ecosistema queda cada vez más reducido y se llega a un estado de degradación tal que se empieza a restaurar. Y lo que es importante saber es que al estado de restauración que vamos a ir pasando por distintos estados de restauración, y tal vez nunca podamos llegar a este sistema original, sino que vamos a restaurar algunas de las funciones de ese ecosistema, ¿sí? Pero debemos poder recuperar al ecosistema nativo en sí, a la matriz de paisaje que se veía y también a la matriz socioeconómica. ¿Cómo se relaciona la restauración con plantar especies nativas? Bueno, la selva paranaense fue en gran medida desmontada, ¿sí? Y principalmente el motivo del desmonte fue para la producción agrícola y para la producción de especies forestales exóticas, principalmente pino y eucaliptus. Y entonces está muy reducida la superficie de bosque nativo que quedó, y además de muy reducida está muy fragmentado. Entonces, lo que es importante, pensando en la restauración de los remanentes de bosque, es también pensar en la conectividad de esos remanentes de bosque. Y si pensamos en la conectividad, tenemos que empezar a pensar estrategias para llevar adelante en esa matriz intermedia entre los remanentes de bosque nativo que justamente permitan la conectividad entre esos remanentes sin dejar de ser sitios productivos. Si nosotros miramos estas imágenes tomadas del Google Map, o Google Earth, en 1984, fíjense que en Misiones se veía mucho más verde de lo que se ve actualmente. Fíjense que en el 2020 hay mucho más verde clarito, eso significa claramente desmonte. Pero lo que hay que tener en cuenta es que muchos de los verdes que vemos aún ahora tampoco son bosque nativo, sino que muchos de esos verdes intensos que vemos corresponden a plantaciones. Y entonces, para poder pensar en restaurar a una escala grande, tenemos que pensar en qué es lo que podemos hacer en esas matrices que están en el medio de los remanentes de bosque nativo. Y entonces pensar que tal vez en algunos de esos sitios, de esas áreas productivas, vamos a poder lograr recuperar algunos elementos de la estructura y algunas funciones ecosistémicas del bosque nativo, pero posiblemente no todas, porque justamente están destinadas para otro tipo de actividades. Pero lo cual dista de decir no podemos hacer nada, ¿sí? La gran mayoría de esto es una foto en Misiones, en la zona de Monte Carlo, y fíjense que esto es una plantación de eucaliptus, acá se cosechó una plantación de pino, y no se alcanza a ver en la foto, pero en las partes altas de las lomas hay todavía remanentes de bosque nativo. Entonces, bueno, evidentemente es posible trabajar acá, y si nos acercamos a esta plantación de acá, lo que se ve abajo es esto. Y como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de plantas nativas que se están estableciendo debajo de las plantaciones de eucaliptus. Entonces,
según cómo se manejan las plantaciones de exóticas, la biodiversidad de las plantaciones puede llegar a ser elevada, ¿sí? Y si empezamos a cambiar el modo de pensar y en vez de priorizar solo la producción de madera, empezamos a pensar en qué otras funciones ecosistémicas pueden tener las plantaciones y empezamos a valorar, minimizar el impacto negativo que tiene este cambio del uso de la tierra, ¿sí? Podemos empezar a hacer acciones que mejoren y permiten la restauración de la selva misionera. Entonces, si nosotros pensamos que hay bosques degradados, van a requerir ciertas acciones de restauración, que una puede ser la plantación, pero también hay otras maneras. Si pensamos que el paisaje está fragmentado, tenemos que pensar en modos de producción que aumenten la conectividad, y ahí también la plantación de especies nativas pueden ayudar a cambiar esas matrices que están relacionando los remanentes de bosque nativo. Y también, como somos muchos estudiantes de ingeniería forestal, la restauración del bosque nativo no lo vamos a pensar solamente para la conservación, también podemos pensarla para la producción de madera o de productos forestales no madereros. ¿Por qué la conectividad ecológica es tan importante? Bueno, porque en realidad, si nosotros estamos pensando en que queremos pensar en algo más que la producción de bienes, ¿sí? Evidentemente tenemos que empezar a pensar en la conectividad de los paisajes forestales. ¿Y a qué nos referimos con la conectividad? Es simplemente la facilidad o dificultad que tienen distintas especies, tanto vegetales como animales, en moverse dentro del bosque y de otros reinos también, en moverse dentro del bosque de un remanente de bosque nativo a otro remanente de bosque nativo. Y para que la conectividad sea mayor, lo que necesitamos es que haya una variedad de estratos, una variedad de alimentos y una variedad de microambientes. ¿Por qué? Porque la selva nativa misionera es una especie, es un ecosistema que es multiespecífico, tiene muchas especies presentes, es de regeneración constante, permanentemente hay arbolitos que están naciendo y arbolitos que están jóvenes, adultos y algunos que están decayendo, están permanentemente presentes todas las edades y todas las especies están en una matriz intrincadas y están todas mezcladas. Entonces, va a haber especies que van a necesitar sombra, va a haber especies que van a necesitar que haya un poco más de luz, va a haber especies que principalmente van a mover por los estratos inferiores, a otros por los medios, otros por los superiores. Entonces, cuanto más diversidad y variedad de estratos, alimentos y microambientes brindemos, más posibilidad va a ser que haya movimiento de las especies a lo largo de esos sistemas. ¿Y por qué es tan importante la conectividad? Bueno, porque ya está probado que cuando los fragmentos quedan aislados, lo que pasa es que proliferan patógenos, se alteran las redes tróficas, se disminuye la capacidad de intercambio genético entre un fragmento y el otro, y eso pone en riesgo muchas de las funciones ecosistémicas e incluso puede llevar a la extinción de algunas de las especies. Entonces, son varias estrategias que podemos tomar para ayudar a la conectividad a diferentes escalas. Hay cosas desde dejar árboles percha, o sea, por ejemplo, cuando se cosecha, se hace talarrasa que no va a quedar nada, pero hay un árbol que no es maderable, entonces dejarlo pensando que ese árbol va a servir de percha para un ave que venga, se pare ahí, en las deyecciones va a dejar semillas, entonces de alguna manera va a estar trayendo algunas de las especies nativas. Dejar restos de madera para que ahí se puedan refugiar insectos, artrópodos, animales pequeños, hongos. Utilizar densidades de plantación bajas para que justamente haya más espacio libre para que regeneren algunas especies. Dejar bosquetes de retención, que es cuando se hace la talarrasa, hay un sector que se lo elige por su biodiversidad o por alguna característica que nos parezca y se lo deja sin talar. Entonces ahí funciona como un refugio para todos los animales que salen espantados cuando se hace la talarrasa, se pueden refugiar ahí y además funciona como una fuente de propágulos para semillas y frutos para volver a ocupar el lugar una vez que frene el disturbio que es la talarrasa que estamos haciendo. Y extraer solo lo maderable, si hay cosas que sabemos que ya no van a ser maderables y el objetivo es la madera, dejarlo porque va a cumplir algunas de las funciones ecológicas típicas de la selva. Saber que cuanto más heterogénea sea la estructura, más diversa, vamos a generar más microambientes y al generar más microambientes
vamos a posibilitar probablemente que haya más biodiversidad. Pero obviamente que para que esa biodiversidad pueda recolonizar esos lugares tan disturbados como es después de una tabla rasa, es muy importante la distancia a los propágulos. Y es por eso que la presencia de dispersores. Y todo eso está relacionado en que haya fragmentos de bosque relativamente cerca. Si quedan excesivamente lejos, ya la conectividad es mucho más difícil la recolonización de esos espacios. Si lo que se busca es entonces incrementar la biodiversidad en una plantación, una de las herramientas es instalar rodales mixtos en vez de cultivos monoespecíficos. Y cuando nos referimos a cultivos monoespecíficos es tradicionalmente los pinos o los eucaliptus, en Argentina y en gran parte del mundo, se producen como rodales de una sola especie y una sola edad, ¿sí? Entonces son coetáneos, todos de la misma edad, monoespecíficos, todos de la misma especie. Cuando hablamos de mixtos, lo que decimos es que al menos va a haber 2 especies y puede haber más. Entonces, la mezcla de especies lo que nos permite es diversificar los estratos, ¿sí? Si esas especies tienen características distintas, si una es más alta, otra es más baja, una es más joven y otra es más vieja, lo que va a hacer es generar estratos diferentes. También los rodales mixtos está evaluado por gente del liceo y muy bien caracterizado, que se puede lograr a través de la regeneración, del manejo de la regeneración espontánea. De emisiones debajo de las plantaciones de pinos y de eucaliptus regeneran y llegan a muy buenos tamaños muchas especies nativas. Y considerarlos, visualizarlos, verlos y en el manejo incluir esa regeneración natural, cosa que en general no se hace, es como que se invisibiliza que ahí hay un cedro, hay un guatambú, no se lo ve, no entra en el plan de manejo. Si uno también está esa posibilidad de empezar a manejar y visibilizar que están y hacer los raleos, considerando que esas especies están y propiciando que sigan creciendo. Entonces, esa es una manera, manejar la regeneración. Pero también una alternativa es plantar directamente nosotros, además de la araucaria, otra especie. Y la ventaja es que nos independizamos de la fuente de propágulos, porque la regeneración espontánea va a depender de que a cierta distancia haya portadores de semillas de esas especies, y además porque podemos elegir concretamente las especies que queremos que estén presentes. Y, por ejemplo, lo que podemos elegir justamente es la complementariedad de las especies en cuanto a sus requerimientos ecológicos, que una sea más heliófita, que requiera más luz, y que otra sea más de sombra, que necesite más sombra. Entonces, nosotros al elegir las especies podemos elegir justamente las que más se complementan. Cuanto más se complementan, menos compiten y la productividad general del rodal va a ser mayor. Y también, obviamente, que podemos elegir el sitio donde queremos que esa otra especie esté presente. Si la regeneración espontánea se va a producir donde quiera. Si nosotros plantamos, podemos elegir en qué lugar queremos que esa especie esté presente. Y a lo que apuntamos es que esos rodales mixtos van a generar sistemas más resilientes. Y vamos a hablar un poquito de esta palabra. ¿Por qué decimos que los rodales mixtos son más resilientes? Por un lado, justamente como los cultivos son mixtos, hay más de una especie, hay lo que estuvimos hablando, hay más alimentos, hay más refugios, hay más estratos, ¿sí? La estructura es más diversa y por lo tanto van a poder catalizar el ingreso de más especies, animales y vegetales, ¿sí? Que vienen de la mano. Cuando aparecen los animales, muchas veces traen semillas, cuando están los vegetales, se acercan muchos animales porque esos vegetales son parte de su alimentación. Entonces, es recíproco la presencia de ambos, se van retroalimentando. Justamente, cuanto más diversos son esos sistemas, hay más especies presentes, hay más estratos, hay más microambientes, en esos sistemas aumentan los procesos de autorregulación de las poblaciones. ¿Sí? No hay una población que se dispara porque no hay quien la controle, sino que todas las poblaciones están más autorreguladas. ¿Y qué pasa cuando un ecosistema está más autorregulado? Bueno, cuando son sistemas productivos, lo que hacemos es ahorrarnos los aportes externos energéticos. Y en general, en las plantaciones, los aportes externos energéticos van a ser o la utilización de agroquímicos, herbicidas, promidicidas, cualquier otro SIDA, o el trabajo, ¿sí? Desmalezado, raleo, otro tipo de actividades que vamos a hacer para controlar ese sistema y que alguna población no se vaya en exceso. Entonces, si nosotros podemos imitar a la naturaleza, ¿sí? Podemos permitir que haya más
especies presentes y que los procesos de autorregulación de las poblaciones se den al máximo. Y se dice que cuando un sistema es más resiliente, lo que va a pasar es que frente a un disturbio va a tener más posibilidad de volver a su estado inicial. ¿Sí? En el caso de las plantaciones, el gran disturbio es la cosecha, donde se llevan todo. ¿Sí? Cuanto más biodiversidad haya presente, más rápido se va a poder recuperar después de ese gran disturbio. Pero también puede haber disturbios en el transcurso del crecimiento de la plantación. Puede haber un año de sequía, por ejemplo, y cuanto más biodiverso sea, más estratos haya, más rugosidad, etcétera, va a hacer que esa plantación también tolere mejor, por ejemplo, un año de extrema sequía, extremo calor o algo. ¿Sí? Si una especie se ve más afectada, posiblemente otras no tanto, y entonces vaya compensando en la productividad anual. Afortunadamente en Misiones tenemos 2 ejemplos de 2 árboles misioneros que ya son plantados fuera del bosque. ¿Sí? Ellos son la Araucaria angustifolia, que es un producto forestal maderero, principalmente se lo planta para madera, es el conocido como pino paraná, no es un pino, es una araucaria. Y Ilex paraguarensis, más conocido como yerba mate, que es un producto forestal no maderero. Si bien muchas veces a la yerba mate se lo denomina como un producto agrícola, en realidad es un árbol de los estratos intermedios, bajos intermedios y llega al estrato superior del bosque, que se lo maneja, ¿sí?, con la lógica agronómica, pero no deja de ser un árbol. Y entonces nosotros como forestales preferimos verlo como un producto forestal no maderero. Entonces la araucaria se planta para madera, la yerba mate se planta para cosechar las hojas. En los 2 casos, en general, siempre lo que se hace son cultivos monoespecíficos, o sea, de una sola especie. Todo araucaria, todo yerba. Entonces, nosotros lo que proponemos es plantar otras especies nativas por fuera de estas, que es lo que cuando arrancamos con este proyecto no existían antecedentes exitosos de plantar fuera del bosque y dentro del bosque, algunas de las especies nativas. Y entonces, en general, podemos distinguir como 3 grandes lógicas que nos llevó a llevar a cabo determinados ensayos. Por un lado, pensamos en enriquecimiento del bosque nativo o recuperación de grandes claros. Los claros se forman naturalmente en el bosque cuando se cae un individuo de un árbol de gran tamaño, ¿sí? Va a quedar el canopeo abierto, eso cambia las condiciones microambientales de manera drástica. Pero también esos claros se producen cuando el ser humano cosecha árboles, ¿sí? Entonces, si bien son parte de la dinámica natural, los claros, también el ser humano al cosechar genera esos claros que a veces son más grandes que los claros naturales. Cuando se producen esos claros, va a depender cómo esté funcionando ese bosque, si tiene un buen funcionamiento, posiblemente va a cicatrizar bien rápido ese claro, pero muchas veces cuando justamente el bosque está degradado, cuesta que cicatrice y lo que va a pasar ahí es que se va a ser colonizado por cañas, por apoyantes, ¿sí?, y que van a impedir la regeneración de árboles y terminan perpetuándose como grandes claros sin árboles y cubiertos solamente en el estrato inferior. Entonces, una de las estrategias fue probar qué pasaba si podíamos plantar en esos claros para ayudar a esa cicatrización más rápida. Por otro lado, hicimos algunas pruebas en áreas desmontadas, ¿sí?, para ver cuáles de las especies podíamos plantar. Obviamente que ya se sabe que araucaria y yerba mate se puede, pero si había otras especies que pudiéramos plantar en áreas desmontadas. Y el tercer grupo de ensayos fue en plantaciones de nativas dentro de plantaciones de nativas, o sea, otras nativas debajo de araucarias u otras nativas junto con yerba mate. Entonces, si sintetizamos, tenemos en bosque nativo plantamos tanto especies con valor maderero como especies frutales. En las áreas sin bosque, principalmente probamos frutales, y en plantaciones probamos frutales con yerba mate y especies madereras en araucaria. ¿Qué es lo que evaluamos? En general nosotros lo que evaluamos son los mecanismos de aclimatación. Los mecanismos de aclimatación es cómo una planta cambia su forma y su funcionamiento de acuerdo a las condiciones
ambientales, microambientales a las que está expuesto. ¿Y por qué nos interesa evaluar cómo se aclimata? Porque lo que intentamos entender es qué le está pasando a esa planta que está en el centro de un claro o que estaba tapada por el dosel y que de repente se le abre el canopeo porque se cayó un árbol. ¿Qué le pasa? ¿Está sufriendo por exceso de luz? ¿Está sufriendo por falta de agua? ¿Porque el suelo se secó mucho o porque la demanda evapotranspirativa ahora es mucho más alta? El árbol que quedó muy a la sombra, ¿está sufriendo por falta de luz o en realidad la luz que le llega está bien y no está teniendo un estrés por falta de luz? Cuando quedan expuestos a esos grandes claros que pierden la amortiguación de temperaturas, ¿puede ser que en invierno sufran por daño por frío? ¿Puede ser que en verano sufran por exceso de calor? Bueno, nosotros intentamos entender si a esta planta no le va bien, ¿qué es lo que le pasó? ¿Por qué? Porque esa manera nos da herramientas para poder interpretar y extrapolar un poco más nuestros resultados más allá de los ensayos. Y bueno, y justamente como estamos intentando entender cómo responden esas plantas a esos microambientes, es que evaluamos características de los microambientes, desde variables climáticas, temperatura del aire, del suelo, humedad relativa del aire, como también describir esos microambientes en base a variables sencillas, como por ejemplo la competencia por árboles o por herbáceas. ¿A qué distancia tiene el árbol? ¿O está cubierto por herbáceas o no está cubierto por herbáceas? ¿Dónde trabajamos? Principalmente nuestro sitio de trabajo está en el campo anexo Manuel Belgrano, que es este triangulito oscurito que se ve acá, en el noreste de Misiones, donde nace el sol de la patria. El campo pertenece al INTA Monte Carlo y cuenta con numerosas plantaciones de araucaria de distintas edades y también mucha superficie todavía cubierta por bosque nativo. Lo primero que hicimos fue evaluar el enriquecimiento de claros. Y cuando hablamos de claros, esto es una foto, estas se llaman fotos hemisféricas, son fotos tomadas de abajo hacia arriba, que nos permite ver toda la circunferencia del claro. Y fíjense que acá, en la foto superior, lo que podemos ver es un claro grande. Fíjense que se alcanzan a ver las copitas y la cantidad de luz que entra es grande. Eso significa que va a tener mucho canopeo abierto y entonces va a tener mucha luz incidente, ¿sí? Fíjense que esto es, por ejemplo, el centro del claro 3. Tiene casi un 35% de apertura de canopeo y ingresa alrededor de 20 micromoles de fotones por metro cuadrado por día. Y este es un claro más cerrado, ¿sí? Fíjense que se ven las copitas, o sea, hay un porcentaje de apertura mucho menor, supónganse que esto puede ser que corresponda por aquí, ¿sí? Que tiene un porcentaje de canopeo menor y justamente como el canopeo abierto es menor, la luz que ingresa también es menor. Estas son fotos de esos claros. Fíjense que hay un claro que es muy grande, ¿sí? Que prácticamente parece un área desmontada, ¿sí? Y otros claros que fíjense que por más que estamos en el centro del claro, se ve que hay sombra de los árboles, ¿sí? Y fíjense que lo que nosotros acá evaluamos es, si nos concentramos en el claro 3, fíjense que el sur y el centro del claro 3 tienen mucha luz, el este del claro 3 va bajando, ¿sí? Y si vamos a la parte bosque llamamos del norte, metiéndonos ya más abajo del dosel, la luz incidente es menor. Y hay algunos claros que al ser más chicos, fíjense que se van ubicando cada vez con más cobertura. Pero aún dentro del claro, nosotros identificamos varias posiciones de centro, norte, sur, este, oeste y bosque, y la cantidad de luz que incide es bien distinta. Entonces, nos está diciendo que un claro genera un gradiente en microambientes que va a condicionar el crecimiento de las plantas, porque los recursos, la temperatura, la luz, la humedad del suelo va a ser distinta en cada uno de esos lugares, aún dentro de un claro. Lo que hicimos fue plantar Cabralea cancharana, que es una especie, una meliácea, de muy buen valor maderero, ¿sí? Que no había antecedente de plantación. Y lo que hicimos fue plantarlo en los diferentes lugares del claro, y lo que observamos fue que esto es los meses de la plantación, desde el mes 0 al mes 40, y esta es la altura de los árboles. Fíjense que los triangulitos para arriba, claros, es donde había mayor luz incidente, y el crecimiento fue claramente mayor en altura que las plantas que estuvieron plantadas en situaciones con mayor cobertura de dosel. Estas diferencias son significativas y fíjense que también las diferencias a partir del mes 12
hay como una ruptura en la pendiente donde se separan más las que tienen más luz, despegaron más rápido, las otras intermedios, ¿sí? Y las que venían, las que estaban muy a la sombra, prácticamente siguieron una tasa muy baja de crecimiento. Entonces, con este ensayo, lo que pudimos ver, y antes de esto, lo que habíamos probado era la plantación de canchanara por fuera del bosque. Lo que vimos es que si estaba totalmente expuesto al sol, lo que le pasaba es que en invierno se moría por la helada, que posteriormente después rebrotaba, porque canchanara es una especie que tiene mucha capacidad de rebrote, pero se moría la totalidad del vástago de todas las plantas si estaba fuera del bosque. Entonces, sí o sí, necesita la protección del bosque, pero dentro del bosque, los mejores lugares van a ser los más iluminados. Y lo que también identificamos es que no sufre por exceso de luz. O sea, esta especie puede estar a sol pleno. No es el exceso de luz lo que le hace mal. Lo que le hace muy mal es la helada en invierno. Y en Misiones, en los inviernos, hela. Lo que después hicimos fue, estas plantas las seguimos durante más tiempo. Y lo que observamos fue que a los 8 años, o sea, estas son las mismas plantas, esta es la supervivencia. Las plantas, esta supervivencia máxima fue dada para las plantas que tenían mayor luz en el momento que fueron plantadas y que posteriormente el sitio se fue cerrando. O sea, que el bosque fue cicatrizando, ¿sí? Se fue cerrando. Ahí es donde obtuvimos la mayor supervivencia y la mayor tasa de crecimiento, ¿sí? Y la peor situación, ¿sí? Fue cuando los plantamos en lugares con poca luz y luego se abrió, ¿sí? Que hubo muy poca supervivencia y las tasas de crecimiento también fueron bastante bajas. Pero en definitiva, todos los que plantamos con baja luz, más allá de que se abrieran o se cerraran, fueron los que estuvieron en peor condición, y todos los que habíamos plantado con buena disponibilidad de luz estuvieron mejor, y principalmente los que se cerraron fueron los que estuvieron mejor. Y la buena noticia de esto, a pesar de que estas prácticamente no crecieron, fíjense que están estancadas acá, es que las plantas aún sobrevivieron 8 años luego de plantadas sin crecer, esperando, muy entre comillas, esperando, que se abra el canopeo y recibir mayor intensidad de luz. Entonces, si bien no crecen, tampoco se mueren, ¿sí? Tiene una estrategia de estar ahí 8 años esperando para que aparezcan las condiciones que le permitan su crecimiento. Entonces, pensando en el manejo de esta especie, por ejemplo, si uno quiere manejar la regeneración natural, sabemos que luego de un año en el que se produzca la germinación de las semillas, tenemos hasta 8 años para poder ir relevando la regeneración y poder haciendo algunas prácticas para estimular el crecimiento y la supervivencia de esta especie, si es que nos interesa que aumente la densidad poblacional de esta especie. Luego de haber probado esta especie cancharana que nos resultó tan buena, probamos qué pasaba si podíamos plantar araucaria dentro del bosque degradado. ¿Por qué? Porque araucaria es una especie que está citada como una especie en peligro, en color rojo, en peligro de extinción. Está en la lista roja de especies en peligro de extinción. Sin embargo, suena muy contraintuitivo. ¿Por qué? Porque las plantaciones de araucaria en Argentina se hacen. Se compran semillas, se hacen los plantines y se planta y uno puede ver hectáreas y hectáreas plantadas con araucaria. Bueno, la especie puede ser plantada a sol directo y las plantaciones son exitosas y son rentables económicamente, ¿sí? Pero hay muchos problemas en la regeneración dentro del bosque. Entonces, lo que quisimos ver es qué pasaba. Si en algún lugar de los claros podíamos plantar araucaria de manera exitosa. Y lo que pasó fue que efectivamente también araucaria sobrevive, ¿sí? Pero crece en el centro del claro más que en los bordes del claro, pero crece mucho, mucho menos que lo que crece esta misma especie en la plantación. Esta, por ejemplo, es una planta que tiene la misma edad de esta, ¿sí? Esta está en una plantación, se dan cuenta que a sol directo, y tiene una estructura mucho más robusta, y esta planta está como mucho más herbácea, para decirlo así, y una tasa de crecimiento bajísimo. Entonces, si bien dentro de los claros, el centro del claro, de alrededor de 200, 300 metros cuadrados, que son los típicos claros de las selvas subtropicales, la especie sobrevive y crece mucho menos que cuando está expuesta a lugares abiertos, a radiación plena.
lo mismo, si acá comparamos cómo es la tasa de crecimiento de araucaria con baja intensidad de luz en los bordes de los claros, son estas líneas oscuras, este es el mes 6 al mes 42, ¿sí? Es muy baja la tasa de crecimiento y fíjense que es mucho mayor cuando tiene más de 50, o sea, entre 50 y 150, más de 150 micromoles de fotones por metro cuadrado, el crecimiento es mayor. Sin embargo, fíjense que el crecimiento de altura de araucaria es mucho más chico que el de cancharana. Estas cancharanas se implantaron junto con esta, o sea, había en una cuadrilla de 2 metros una araucaria al lado de una cancharana, una araucaria, una cancharana. Fíjense que la cancharana crece mucho más. Y se repite el mismo resultado de los ensayos anteriores. Las que están a la sombra crecen mucho menos, las que están al sol son las que crecen mucho más. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de los enriquecimientos de los claros? Bueno, que primero es fundamental conocer los requerimientos de las especies que queremos elegir para el sitio de plantación. Que la heterogeneidad lumínica y de protección que se genera dentro del claro es suficiente para condicionar tanto la supervivencia como el crecimiento. O sea, aún dentro de un claro, si elegimos el centro, el borde o más metido hacia dentro del bosque, vamos a tener distintos resultados en la supervivencia y en el crecimiento. En el caso de araucaria requiere tanta intensidad de luz que ni siquiera en el centro del claro logra la máxima tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento que logran las áreas desmontadas. Entonces, esto también de la araucaria, que crece mucho más cuando está en áreas desmontadas que cuando está en el centro de un claro, nos reafirma unos antecedentes que hay, y es que la presencia de araucaria en el bosque nativo misionero tiene una fuerte influencia de los pueblos originarios que hacían en la práctica de roza y quema, o sea, abrían ciertas superficies para establecer sus viviendas, plantaban araucaria porque tenía un valor de ritual, simbólico, ¿sí? Y además porque consumían las semillas. Luego se iban a otro lugar y esas araucarias quedaban ya instaladas y crecían. Entonces, lo que está descrito como la densidad de araucarias nativas, descrito por Cabrera, o sea, mucho más acá en el tiempo, en realidad lo que se está observando son los relictos de las plantaciones de araucaria realizadas por los pueblos originarios. Y entonces la pregunta es, si queremos conservar la araucaria en el bosque nativo, bueno, ¿qué es lo que estamos conservando? ¿Sí? Tener en claro que, bueno, evidentemente estamos conservando una especie que llegó ahí ayudada por el ser humano. Si no hubiera sido por el ser humano, posiblemente no hubiera llegado a Misiones. También pensando en el enriquecimiento del bosque nativo con otras especies, empezamos a pensar en productos forestales no madereros. Y esta línea vino impulsada por Max Gauna, que quería trabajar en su tesis doctoral con productos no madereros. Y entonces empezamos a trabajar con los frutos y dijimos, bueno, ¿qué pasa si trabajamos con 2 frutos que en el 2018 fueron incorporados en el Código Alimentario Argentino? Fueron incorporados en parte, igual Marcelo ayer habló, pero bueno, por el USUBI, sí que fue un proyecto de uso sustentable de la biodiversidad, y si bien está buenísimo que se incorporen los frutos nativos dentro del Código Alimentario, porque eso permite la comercialización y da un montón de beneficios a quienes realizan productos con estas especies, también nos abre una pregunta de, bueno, ¿qué pasa si se empiezan a extraer los frutos del bosque? Porque pueden poner en riesgo la alimentación de muchas especies que se alimentan de estos frutos o incluso la perpetuidad de la propia especie, de las propias especies vegetales. Entonces, lo que hicimos fue probar los frutales nativos en huertos, dentro del bosque y fuera del bosque. Y probamos las 2 especies, guabirá y siete capotes, las 2 incorporadas en el Código Alimentario en 2018. Además de hacer esto que yo les voy a contar, Marcelo les contó que también lo que está haciendo son la evaluación de algunas estrategias de tratamientos post cosechas de esos frutos. ¿Por qué? Porque son frutos muy rápidamente perecederos y entonces que es muy difícil llegar a mercados alejados de donde está el árbol. Entonces, Marcelo está evaluando algunas estrategias limpias y sencillas
de poder alargar la vida post cosecha para que estos frutos puedan llegar a destinos un poco alejados de donde están los árboles. Entonces, en la plantación de Guavirá, lo que encontramos fue lo mismo, que cuando la cobertura era más baja, o sea, cuando hay más sol, las plantas crecieron mucho más que en los lugares del bosque donde había una cobertura mayor. Lo que observamos es que hubo daño por frío. Fíjense que estos colores así medio morados, ¿sí?, de antocianina son típicos de daño por frío. La planta en su totalidad sufrió daño por frío, pero o perdió las hojas y formó hojas de nuevo, o por ahí ni siquiera alcanzaron a perder las hojas, simplemente se pusieron moradas, y la supervivencia fue muy alta. La supervivencia debajo del bosque también fue muy alta, pero el crecimiento mucho menor. Y obviamente que debajo de la cobertura el daño por frío no existió porque las heladas no ocurren debajo del dosel. En cuanto a siete capotes, lo que encontramos fue que directamente no sobrevivió fuera del bosque por las heladas, y las pocas plantas que sobrevivieron, que fueron escasísimas, tienen claros síntomas de estrés por exceso de luz. O sea que es una especie que evidentemente requiere la cobertura de dosel. Bajo cobertura, tuvo una elevada supervivencia, pero realmente un crecimiento muy bajo. De hecho, fíjense que este es el tamaño en el cual se plantaron las plantas y en realidad hubo muerte del vástago, rebrote y cierta recuperación, ¿sí? Pero un crecimiento muy, muy bajo, nada que ver con Guavirá. Entonces, evidentemente, no hay posibilidades de plantar 7 capotes fuera del bosque. Entonces, si ponemos en común todas las especies, lo que decimos es que, bueno, Araucaria, evidentemente, le gusta más estar fuera del bosque que dentro del bosque. O si es dentro del bosque, tienen que ser claros más grandes de 300 metros cuadrados, o sea, mucho más grandes que los típicos claros que se producen en las selvas subtropicales. Guavirá puede crecer tanto dentro del bosque como fuera del bosque. Y su crecimiento es mayor en los sitios más iluminados, tanto dentro como fuera del bosque. Y tolera el sol pleno y el frío bastante bien. Cancharana es una especie que tiene el óptimo crecimiento en los sitios más abiertos, pero dentro del bosque. Fuera del bosque, el daño por frío compromete su supervivencia de manera terrible. Y 7 capotes requiere cobertura sí o sí de dosel. No tolera ni el sol pleno ni el frío. Entonces, fíjense que en estas 4 especies que evaluamos tenemos un gradiente desde muy demandante de luz a muy demandante de cobertura. Y estos son ejemplos de esto, que la selva misionera tiene especies muy valiosas con requerimientos y tolerancias de distintas coberturas. Entonces, si uno piensa en la restauración, si uno conoce los requerimientos y las tolerancias de cada especie, va a poder hacer una correcta elección de qué especie poner en cada micrositio. Entonces, hasta ahora sabemos que en el bosque nativo podemos plantar madereras y frutales, cancharana, 7 capotes, Guavirá y Araucaria con un signo de pregunta, o sea, la podemos, va a crecer menos que afuera, pero poder se puede. En las áreas sin bosques, principalmente vamos a poder poner solo Guavirá, 7 capotes no. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿hay algún lugar donde podamos poner 7 capotes? Que evidentemente en áreas desmontadas no, pero en algún otro lugar podemos poner. Y entonces la idea fue probar qué pasa en las plantaciones de yerba mate. Las plantaciones de yerba mate generan suficiente cobertura como para darle protección a 7 capotes. Fíjese que esta es una planta de Guavirá, esta es una planta de 7 capotes, ¿sí? Y esto es un yerbal. Entonces el yerbal, bueno, si ustedes lo miran, dista mucho de un bosque, ¿sí? Pero dijimos, bueno, tal vez esta cobertura le alcanza para sobrevivir a nuestro querido 7 capotes. Y la respuesta es que sí. Realizamos 2 ensayos, uno en este yerbal que pertenece a la Escuela Agrotécnica de la Universidad de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, de la UNAM, y este queda en El Dorado, y este que queda en la Reserva del Mainú, que queda en San Vicente, es una localidad un poco más al sur de Misiones, y que a este yerbal, por el tipo de manejo, lo denominamos yerbales con manejo mínimo. ¿Por qué? Porque fue un yerbal en su momento abandonado, que hace el mismo año que nosotros empezamos a realizar la plantación, los nuevos dueños de este yerbal estaban empezando a ponerlo de nuevo en producción. Había una cobertura vegetal muy diversa,
entonces a este le llamamos yerbal con manejo mínimo, y este que es un yerbal más tradicional, que las entrelíneas están cubiertas por gramilla, que pasan la motoguadaña, cortan el pasto, ¿sí? Unas gramíneas muy densas son las que cubren. A este le llamamos un yerbal con manejo intensivo. Y lo que observamos fue que y acá lo que hicimos fue, denominamos yerbal denso cuando la planta estaba muy cerca de plantas de yerba. O sea, la guabirá o siete capotes, lo plantamos muy cerca de dos yerbas. Las yerbas están plantadas cada 2 metros. Hay veces que plantamos algún arbolito que tenía una yerba a 1 metro y otra yerba a 1 metro, ¿sí? Entonces esto lo llamamos yerbal denso. Otras veces, por la falla de una yerba, había un gran espacio sin plantas y también pusimos ahí un guabirón siete capotes. Entonces, a eso le llamamos yerbal ralo, ¿sí? Entonces era como enriquecer las fallas del yerbal. Y lo que observamos fue que el crecimiento fue bastante similar, en tanto las plantitas las pusimos muy cerca de una yerba o más alejadas, y que en el yerbal de manejo mínimo, que es este, el de San Vicente, Guavirá creció bastante bien, ¿sí? Tanto cuando estaba cerca en el yerbal denso como en el yerbal ralo, un poco más en el denso. Y siete capotes, sorprendentemente, también creció muy bien, independientemente de la distancia que estaba de una yerba. En el caso de este yerbal más tradicional, lo que encontramos fue que no hubo ni crecimiento de guavirá y que en realidad hubo muerte y rebrote de siete capotes. Y esto nosotros lo atribuimos a que esta matriz de gramíneas tan densas en realidad impidió el crecimiento de estas especies. En cambio, esta matriz de herbáceas más diversas, con latifoliadas y no tan compacto, permitió el crecimiento de las dos. Y la buena noticia es que, si bien este yerbal, de nuevo, dista mucho de parecer un bosque nativo, fue una cobertura suficiente que permitió el crecimiento, la supervivencia del crecimiento de los siete capotes en el yerbal. Esto nosotros estamos mostrando menos de 1 año, pero lo seguimos, ya van por 2 años y las plantas están muy bien y siguen creciendo. Entonces fuimos exitosos en ese establecimiento de los frutales dentro de los 2 yerbales. Entonces, las 2 especies se establecieron exitosamente en los yerbales, el crecimiento fue mayor en los yerbales con manejo mínimo, y esto lo atribuimos a la cobertura de las herbáceas, que es más diversas, y que el suelo estaba menos compactado, porque ahí no entran maquinarias. Y esta información es valiosa para identificar también los microambientes dentro de los yerbales óptimos para cada especie, y los resultados son aplicables a otros ambientes. La buena noticia es que los podemos usar tanto, al menos con estos resultados iniciales, para plantarlos bien cerquita de los yerbales, para darle en parte también sombra a los yerbales, como también utilizar estos frutales para cubrir cuando hubo fallas de yerba y en vez de reponer una yerba, queremos ahí poner un yerbal. Las 2 alternativas serían válidas. Entonces, ya vimos que dentro de las plantaciones podemos plantar estos 2 frutales dentro de yerba mate, y ahora lo último que nos queda evaluar, contarles, es qué pasó con las especies nativas madereras en plantación de araucaria. Lo primero que hicimos, como no había antecedentes, si estas nativas se podían plantar en algún lugar que no fuera del bosque, o sea, una plantación de araucaria es fuera del bosque, ¿sí? Lo que hicimos fue empezar a trabajar con una especie, que es nuestra querida cancharana, Cabralea cancharana, porque bueno, ya la habíamos conocido, que era una especie muy plástica, que se aclimataba muy bien a diversos microambientes, entonces consideramos que estaba bueno empezar con esta especie. Elegimos un rodal de un área basal de 20 metros cuadrados, ¿sí? Y lo que observamos fue una supervivencia altísima, entre 85 y 70% en todas las parcelas, lo cual es muy bueno. A los 7 años de plantados tuvimos alturas que iban desde los 60 centímetros a los 12 metros, dependiendo justamente del microambiente, y que el mayor crecimiento lo tuvimos cuando había hasta 2 araucarias en un radio. ¿Por qué? Porque acá, en vez de describir cobertura, lo que dijimos fue, bueno, vamos a hacer un indicador sencillo que podamos predecir cómo es ese microambiente, describir cómo es ese microambiente. Entonces lo que dijimos fue, bueno, si la araucaria tiene, la cancharana tiene entre 0 y 2 araucarias como vecinos, es una categoría, en 5 metros. Si en 5 metros de radio tienen 3 o 4 es otra categoría, o si tiene entre 5 y 8 araucarias en 5 metros es otra categoría.
Y lo que observamos fue que si tenía entre 0 y 2 araucarias, en 5 metros el crecimiento era mayor. Intermedio cuando tenía entre 3 y 4 y que el crecimiento era levemente menor cuando tenía más araucarias. Entonces, en principio, el microambiente a elegir para plantar cancharana en los rodales de araucaria deberían ser cuando en un radio de 5 metros haya 0, 1 o 2 araucarias, o sea, más bien alejadas de las araucarias. Ahí vamos a obtener el crecimiento óptimo. La pregunta fue, bueno, este rodal, con un área basal de 20 metros cuadrados, ¿fue suficiente cobertura para para proteger a cancharana, que recuerden que a sol pleno no puede crecer, porque el daño por frío la mata? Entonces digo, bueno, pero puede ser que en vez de un rodal tan grande podamos plantar cancharana en rodales un poco más chicos de araucaria. Y entonces lo que hicimos fue, elegimos rodales de diferentes edades, que a este grupo lo vamos a llamar rodales jóvenes. Fíjense que hay uno que tenía 1 año, o sea, estas son las plantitas de araucaria muy chiquititas, ¿sí? Otros 2 que tenían 2 años, fíjense que las plantitas estaban un poco más grandes. Este tenía 4 años, perdón, este 2 y este 4 años. Y estos rodales que los llamamos intermedios, ¿sí? Porque son más similares a ese que usamos primero al principio, y los resultados nos dieron bastante distintos en estos 2 grupos de rodales, por eso vamos a hablar después, a partir de ahora de rodales jóvenes, como estos, y rodales intermedios a estos. No los llamamos maduros porque en realidad son todavía rodales jóvenes, que les faltan 15 años para la cosecha, 15 o 20 años para la cosecha. Entonces, lo que hicimos fue agarrar un rodal de 2 años, que es el más chiquito, 2 rodales de 4, un rodal de 21, 17, 23, con diferentes áreas basales y distintas densidades de árboles. Estos rodales tienen el manejo típico de los rodales de araucaria, o sea que los maneja el personal del INTA, del campo anexo Manuel Belgrano. Cuando hay que ralearlos, entran y ralean. Cuando hay que podarlos, entran y podan. O sea, se hace un manejo comercial. ¿No? Y nuestro ensayo convive con eso, o sea, ellos siguen haciendo todas las prácticas que se hacen habitualmente en los rodales de araucaria. Y plantamos estas 5 especies: Cabralea cancharana, guatambú, loro negro, caña fístula, también conocido como ibirapitá, y loro blanco. ¿Y en qué se basa esto que quisimos ver? Es que uno puede pensar en distintos modos de tener parcelas mixtas. Uno puede tener parcelas mixtas o rodales mixtos multietaños, donde decir, bueno, tenemos muchas edades, ¿sí? Están las araucarias con una edad y tenemos especies de muchas edades y muchas especies. También podemos pensar en coetáneas mixtas, o sea, yo planto en simultáneo 2 especies, van a tener la misma edad, pero son de 2 especies distintas. Podrían ser de 2, de 3 especies, pero todas son plantadas en el mismo lugar y presuntamente pueden ser también cosechadas en el mismo momento. En el mismo lugar y en el mismo momento. Y las especies dicetáneas mixtas es cuando tengo una que ya formó dosel y utilizo esa protección del dosel para plantar otra abajo. Esta es lo que hicimos en este primer ensayo de cancharana. Es decir, bueno, usemos esta protección de araucaria para plantar abajo cancharana. Bueno, entonces son como distintos modos de pensar. Cuando tendemos a elegir rodales más chicos, tendemos a ir a un sistema más coetáneas y mixtas que dicetáneas mixtas. Entonces lo que observamos fue que cancharana en los rodales jóvenes tuvo muy buen crecimiento. La supervivencia de todas las especies en todos los rodales fue muy buena. Y fíjense que a los 50 meses, independientemente si estaba muy cerca de los vecinos o muy lejos, o sea, muy cerca esta tenía entre 0 y 8 araucarias en 5 metros, o esto más de 12 araucarias en 5 metros. Ustedes dicen, 12 araucarias es un montón. Acuérdense que son plantaciones jóvenes que están plantadas, las plantas de araucaria están plantadas cada 2 metros, entonces por eso da tantos vecinos. Entonces, independientemente de que si la plantamos lejos o cerca de las araucarias, el crecimiento de cancharana fue igual en los rodales jóvenes. Ahora, si vamos a los rodales intermedios, se repite el resultado que habíamos visto antes. Si tiene entre 0 y 2 araucarias, crece más. Intermedio si tiene entre 3 y 5, y crece un poco menos si tiene más de 5. La noticia fue que a los 4 años de plantado también teníamos árboles de 35 centímetros, de 31 centímetros, árboles de 4, o sea, casi 5 metros, ¿sí?
esta heterogeneidad se debe en parte a esto, o sea, a qué cantidad de competencia tenía, y en parte también a heterogeneidades genéticas de las plantas, porque piensen que no son especies mejoradas, ¿sí? Son especies nativas recolectadas del bosque. En el caso de Guatambú, que es una especie de sucesión tardía, fíjense que encontramos levemente un mayor crecimiento en los rodales jóvenes cuando tenía muchas araucarias vecinas, o sea, requiere sombra, es de la sucesión tardía, ahí creció un poco mejor, que cuando la plantamos más alejada de las araucarias. Y en los rodales intermedios también se observa que es levemente mayor cuando tiene menos araucarias y baja un poco cuando el nivel de araucarias disminuye. Piensen que este rodal intermedio ya tiene una estructura y tiene una presencia de vegetación intermedia, en estratos intermedios, que también lo protege. Entonces, por eso es que esa protección es suficiente y si la araucaria está más lejos, el crecimiento fue un poco mejor. Este trabajo, esto me olvidé decirlo, pero cuando acá abajo dice un nombre, es quien hizo la tesis en este tema. ¿Sí? En el caso del loro negro, lo que observamos es que tanto en rodales jóvenes el crecimiento fue un poquito mayor cuando había menos competencia, cuando había más competencia el crecimiento fue un poco menos, y en los rodales intermedios, cuanto más lejos de las araucarias, mejor. Y también a los 4 años logramos plantas de 8 centímetros a 6 metros, ¿sí? Una variación enorme. Acá está Enzo midiendo. En el caso de cañafístula o ibirapitá, a los 4 años también conseguimos plantas de entre 25 centímetros a 7 metros. Fíjense que en los rodales jóvenes el crecimiento fue igual, independientemente de cuán cerca o lejos estaba de la araucaria. Y en el caso de los rodales intermedios, el crecimiento fue mejor si estaban un poco más alejadas de las araucarias. En el caso del loro blanco, algo parecido, muy bajo crecimiento en los rodales jóvenes, es una especie que no le gusta la situación del rodal joven, necesita un poco más de protección, y en los rodales más maduros tuvo un excelente crecimiento y mayor crecimiento cuanto más lejos de la araucaria. Esta es una planta de loro blanco plantada por nosotros. También, a los 3 años logramos plantas entre 4 centímetros a 8 metros. Entonces, ¿qué nos habla estas diferencias de pocos centímetros a muchos metros? Nos está hablando de la importancia del micrositio de plantación, ¿sí? Fíjense, y también de que una planta perdure durante 3 años midiendo 4 centímetros es una buena noticia también, es lo mismo que les decía. Significa que nos da tiempo para entrar a intervenir, por ejemplo, para liberarla de la competencia si es eso lo que necesita. O sea, también perduran. No se van a morir inmediatamente porque no tienen las condiciones. En estos casos, estas especies perduran 3 o 4 años, que era lo que tenemos medio de este momento, en una situación microambiental que no es la ideal. Y fíjense que acá está el resumen, que Cancharana va de 31 centímetros a 4 metros, fíjense el loro blanco de 4 centímetros a 8 metros, dependiendo del micrositio, y también no hay que olvidarse que no son plantas mejoradas, entonces tienen mucha heterogeneidad genética. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué otra evaluación hicimos acá? Cuando íbamos midiendo, lo que observábamos es que muchas veces nos pasaba esto, que había que hurgar y abrir los pastos para encontrar la plantita. Entonces dijimos, bueno, ojo, que tal vez no solamente el dosel superior es lo que nos está explicando que crece más o menos, sino que también las herbáceas están jugando algún papel. No es lo mismo que la planta esté así, por ejemplo, que está con acículas de araucaria, pero no tiene casi ninguna vecina afectándole su luz, ¿sí? Esta que tiene ahí algunas plantitas más o menos a la altura, que algo por ahí hacen, a esto que hay que sacar los pastos para encontrar la planta ahí abajo. Entonces hicimos una evaluación cualitativa. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si graficamos el crecimiento en base a si la herbácea es más baja, si la herbácea es de igual altura que la planta, o si la herbácea es más alta que la planta, la está tapando? Y bueno, y fíjense que también explica el crecimiento, ¿sí? Si la herbácea es más baja, el crecimiento de cancharana, de cañafístula, de loro negro y de loro blanco fue mayor que si las herbáceas las están tapando. El crecimiento fue menor. Sin embargo, Guatambú, fíjense que tiene un bajo crecimiento, pero igual de bajo con cualquiera de las coberturas. ¿Por qué? Bueno, justamente es una especie que requiere esa cobertura. Crece lento, pero esa cobertura, aún estar tapada por las herbáceas, lejos de venirle mal, la protege. Entonces, como resultado de estos ensayos, la supervivencia de todas las especies madereables fue muy elevada, mayor del 70%. Esto es una noticia espectacular. Es muy raro
no hay reportes de tal nivel de éxito en la supervivencia de especies misioneras plantadas fuera del bosque. En la mayoría de los rodales, entonces, las plantaciones de araucaria brindan, para la mayoría de las especies, las plantaciones, para todas en realidad, brindan suficiente protección. Puede ser que necesite estar más cerca de la araucaria o más lejos, pero el ambiente de la plantación en sí fue suficiente protección, aún las plantaciones más jovencitas de araucaria, para que permitan el establecimiento de estas otras especies nativas. Para algunas de las especies, para casi todas menos guatambú, si las herbáceas la cubren, eso va a disminuir el crecimiento. Entonces, en esos casos, se recomienda hacer un control de la vegetación herbácea alrededor de la planta como para permitir que el crecimiento sea mayor. Si no se puede controlar la vegetación herbácea, la otra alternativa es elegir los rodales intermedios o maduros que ya naturalmente no tienen esa vegetación herbácea tan densa por la propia dinámica de la plantación, y encontramos sotobosques más de este estilo que no tapan tanto las plantas. Entonces, si no puedo controlar un rodal joven, por ahí la opción es pasar a un rodal intermedio donde no hace falta que controle la vegetación herbácea. Y ahí plantarlos más bien lejos de las araucarias adultas. Entonces, en rodales jóvenes el crecimiento es similar independientemente de la competencia de araucarias. El crecimiento en altura fue de pocos centímetros a muchos metros en 3 o 4 años. Entonces, ahí hay una oportunidad de manejo y de mejora, ¿sí? En los rodales intermedios, con las áreas basales mayores a 17, los plantines crecen más y tienen hasta 2 araucarias en un radio de 5. Esto es una metodología muy sencilla de chequear, porque simplemente medir 5 metros y contar cuántas araucarias quedan es muy fácil, y entonces en base a eso elegir el sitio de plantación. Y para maximizar el crecimiento de los plantines, se deben controlar las herbáceas en los rodales jóvenes o seleccionar adecuadamente los sitios de plantación en los rodales intermedios. Las conclusiones finales, y con esto vamos a ir terminando, es que fue muy exitosa la plantación de árboles nativos maderables dentro de los claros del bosque. Esto sería útil para el enriquecimiento del bosque nativo. Las plantaciones multiespecíficas de nativas son posibles en rodales disetaños, con 2 o más de 20 años de diferencia en la fecha de plantación. Las dos estrategias son válidas. Después hay que elegir correctamente el micrositio, pero las dos cosas son posibles. En una matriz deforestada y productiva pueden ayudar a la conectividad de los remanentes del bosque si generamos este tipo de plantaciones multiespecíficas, multiestratos, y sería deseable combinarlas con otras estrategias, como por ejemplo mantener bosquetes de retención. Establecimos metodologías muy sencillas para evaluar otras especies, y también identificamos indicadores sencillos de micrositio para elegir los lugares de plantación, por porcentaje de cobertura, número de árboles en un radio o altura de las herbáceas. Todos esos niveles de evaluaciones de competencia son muy sencillos de ser aplicados a gran escala y sin herramientas especiales. Evaluamos también las plantaciones de 2 frutales nativos en el bosque, en huertos fuera del bosque y en yerbales. Guavirá puede ser plantada en áreas desmontadas, 7 capotes no, necesita cobertura por la protección contra el frío y la elevada radiación, pero la buena noticia es que los yerbales brindan suficiente cobertura, 7 capotes, para tolerar tanto el invierno como el verano. La promoción del consumo de los frutos nativos tiene que contemplar las estrategias de producción fuera del bosque, porque de esa manera vamos a disminuir el impacto de este uso de alimentos en la fauna silvestre y también en la regeneración de las propias especies en el bosque. Y la plantación mixta en yerbales es posible, aunque obviamente que falta continuar midiendo a lo largo de un plazo más largo y empezar a evaluar la producción de frutos de estos frutales en los yerbales. ¿Qué perspectiva nos imaginamos de aplicación? Nosotros evaluamos pocas especies porque nosotros estamos buscando explicar mecanismos fisiológicos que expliquen la supervivencia y el crecimiento. Pero las mediciones son laboriosas y además nosotros necesitamos publicar nuestros datos, entonces necesitamos diseños experimentales robustos. Por eso es que nos concentramos en pocas especies, hacemos muchas repeticiones y un diseño que nos permita publicar correctamente y que los datos sean confiables. Pero nuestra propuesta sería que se utilice la mayor cantidad de especies de la que se tenga información confiable. Nosotros consideramos que acá aportamos información confiable de varias especies. Pero hay otras personas que han trabajado con otras especies de emisiones que también tienen información que nos va a permitir predecir en qué lugares podemos ponerlos, en qué rodales, en qué edad, en qué micrositio dentro de cada rodal.
Es deseable que los rodales mixtos tengan más de 2 especies. O sea, repito, nosotros probamos de a 2 por una cuestión metodológica de evaluación, pero no es que proponemos que lo mejor es que sean mixtos de a 2. En realidad, cuanto más diversos, mejor. Y lo mismo los frutales. Nosotros probamos 2, pero lo ideal sería que si se decide intercalar frutales en los yerbales, cuanto más diversidad de especies frutales pongamos, mejor. ¿Por qué? Porque siempre hay que recordar que más heterogeneidad es más resiliencia. Y en este contexto de cambio climático, la resiliencia es un valor fundamental para la actividad productiva. Y cuando hablo productiva me refiero desde la productividad ecológica hasta la productividad económica. Finalmente, 2 reflexiones. Siempre quienes hacemos ciencia tenemos la obligación de preguntarnos de vez en cuando por qué hacemos investigación, qué es lo que estudiamos, qué nos motiva a hacer lo que estamos haciendo y a quién le sirve lo que hacemos. En este contexto de crisis del sistema científico, donde se lo juzga, se lo ve, se lo evalúa, bueno, es muy importante que también nosotros hagamos una reflexión hacia adentro y pensar qué es lo que nos lleva y tener muy en claro que no hay algo que esté bien o que esté mal. No es que está mal hacer ciencia aplicada, no es que está mal hacer ciencia básica. Todas son ciencias posibles, tenemos que tener en claro qué hacemos, para qué hacemos. Y si decidimos que sea aplicada, que sea la mejor ciencia aplicada. Y si decidimos que sea básica, que sea la mejor ciencia básica. ¿Sí? Y siempre pensar a quién le sirve. Lo que tenemos que evitar es que solo sirva para publicar papers, ¿sí? O sea, siempre la investigación tiene que tener un destinatario más allá de la publicación. Lamentablemente, muchas veces el sistema científico nos impulsa a que nuestros indicadores o de bondad o de maldad de una investigación sean las publicaciones científicas. Bueno, tenemos que reflexionar y más allá de las publicaciones, que son una herramienta, la ciencia es una actividad social, si no publicamos nadie sabe lo que hicimos, y entonces no sirve, la ciencia tiene que ser publicada, eso es indiscutible, pero además de ser publicada, tenemos que pensar a quién le sirve y si nos hace cómodos, es la respuesta que obtenemos. ¿A quién le sirve lo que hacemos? Por ejemplo, en estos proyectos nosotros intentamos que sirva a pequeños tenedores de tierra de las selvas misioneras, a pequeños productores, y ahí es donde nos sentimos cómodos aportando. Puede haber gente que se sienta cómoda aportando a otros lados, pero nunca dejar de reflexionar qué hago, para qué lo hago y qué es lo que me motiva. Y finalmente, lo último que quería compartir con ustedes es un texto de Enrique Dussel, que es un filósofo, es mendocino, que está radicado en México desde hace muchos años, en un texto que se llama El reto actual de la ética, detener el proceso destructivo de la vida. Fue un texto que yo leí gracias a un curso que tomé en la unidad pedagógica de la facultad, Maxi Fava, me pasó este texto, y realmente me movilizó mucho, y por eso quise compartirlo con ustedes. Y dice, debes no solo criticar el sistema, sino diagnosticar las causas por las que eres víctima. Y luego debes pensar las alternativas posibles del futuro. Posibles, no simplemente utópicas o utópicas históricas. Esa transformación no debe ser pensada solo como revolucionaria o de todo un sistema. Todo lo que yo hago puede ser visto de la reproducción de la vida, desde las víctimas de mis actos. Entonces tengo un criterio para transformar. Nadie, ninguno de los que hacemos ciencia vamos a salvar el mundo, pero podemos empezar a hacer algo. Y si estamos cómodos con eso que estamos haciendo, si hacemos un análisis ético de lo que estamos haciendo, y eso nos conforma, entonces posiblemente estamos haciendo las cosas bien. Finalmente, comentarles que, bueno, todos estos trabajos son imposibles sin las vinculaciones con el INTA Monte Carlo, el campo anexo Manuel Belgrano de San Antonio, que depende del INTA Monte Carlo. El personal de ahí es imprescindible para nuestros trabajos, no solamente por lo que hacen por nosotros, sino por todo lo que saben y comparten con nosotros. La reserva El Mainó de San Vicente, porque nos brindó el yerbal y también el intercambio, sus pareceres y sus prácticas, qué se puede, qué no se puede hacer, es ultra enriquecedor para nuestros proyectos y estamos felices de trabajar con ellos. A la Escuela Agrotécnica El Dorado, por el yerbal también que nos brindó para poder hacer estos ensayos de plantaciones. Y la Reserva Natural Estricta San Antonio, con quienes estamos permanentemente en contacto, porque está dependía en realidad, o sea, es vecina del campo anexo Manuel Belgrano y estamos permanentemente en diálogo para intentar hacer cosas para, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo conservamos Araucaria? Que es la razón de ser de la reserva estricta, este es el escudo, por eso tiene la Araucaria ahí, y estamos permanentemente en diálogo aportando para hacer algo en esa reserva que es de parques nacionales.
Bueno, el equipo de trabajo es Martín Pinazo del INTA, fue quien me llevó a pasar de trabajar con los eucaliptus y los pinos al bosque nativo, eternamente agradecida. A Ana Paula Moretti, Flavio Olini y Mars Gauna, que fueron o fueron becarios doctorales y postdoctorales del CONICET en el IFIDE, Fermín Gortari, que es investigador del CONICET y docente investigador en la Facultad de Ciencias Forestales de Misiones, Juan Goya y José Vera Baima, que son docentes investigadores de la facultad nuestra, Mauro Bartolozzi y Santiago Martínez, que son personales de apoyo del CONICET y que el apoyo de ellos es imprescindible para nuestro trabajo. Al personal del campo Manuel Belgrano, Jorge Costa, que es el responsable, y Ramón Alcaraz y Juan María Rodríguez, porque son personas que conocen el campo excesivamente bien, son muy generosos en compartir sus conocimientos y todo lo que hacemos es gracias a ellos, de juntar semillas, a saber dónde poder instalar un ensayo, a entender que lo que está pasando su conocimiento es imprescindible para nosotros. A la Reserva del Mainó y la Escuela Agrotécnica, a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales que han viajado, desde estudiantes de agronomía, de forestales, obviamente, y algunos de la tecnicatura en agroecología, y que, bueno, en las sucesivas campañas de tantos años se han ido sumando, y también siempre agradecidas a ellos y a los financiamientos que en su momento tuve de la UCAR, de la Universidad Nacional de La Plata y del IFIBE. Nada más, muchas gracias. Quedo a tu disposición para las preguntas que quieran hacer. Voy a tomar un... ¿Hay alguna pregunta, algo que alguien quiera hacer? Leo el chat. Bien, Cori, me anoté un par de preguntas o sea, a lo largo de toda la charla me las fui quedando. Por ejemplo, viste que hablaste de casquetes de retención en un momento. ¿Hay un tamaño mínimo que tendrían que tener para que funcionen óptimamente como reservorios? ¿O en general cualquier área que quede con un bosque nativo remanente, sí? No, a ver, el concepto de bosquete de retención es cuando se hace talarrasa, se deja algo, ¿sí? Hay desde definiciones porcentuales de, por ejemplo, se deja el 10% de lo que vayas a cortar, entonces el tamaño de lo que dejes va a depender del tamaño de lo que estés cortando, y ese 10% puede ser un solo bosquete o podrían ser 2, 3, depende. En realidad, lo que va a depender es la formación de la que vos estés hablando y a quién le estás queriendo dar refugio. Evidentemente, si le estás queriendo dar refugio a un yaguareté, vas a necesitar bosquetes mucho más grandes si lo que le estás refugiando es algunas aves e insectos o algún pequeño mamífero que se pueda refugiar ahí. Entonces, mucho va a depender de qué es lo que estás queriendo o estás queriendo permitir que se refugie. No solamente el bosquete de retención se habla en bosque nativo. En Martínez Pastur, en Ushuaia, ellos laburan mucho con bosquete de retención en bosque nativo, y eso es una cosa, y ahí vos podés evaluar determinadas cosas. Y, por ejemplo, Martín Pinazo, en Misiones, en las plantaciones de araucarias, son plantaciones, y sin embargo, deja bosquetes de retención. O sea, él pide en el plan de manejo que se dejen bosquetes de retención. ¿Por qué? Porque como en esa plantación, a lo largo de los 30 años, 40 que estuvo creciendo, hay un montón de vegetación y fauna que está ahí, evitar cortar todo. Entonces, bueno, yo lo dejo, no deja de ser una plantación, es un cacho de plantación, pero más grande, que tiene lianas, que tiene apoyantes, que tiene sotobosque, y entonces que me va a servir como refugio. Entonces ahí, por ahí no es tan estricto la superficie, y lo que se busca es, si hay una araucaria, a veces pasa que, por ejemplo, viene quedando una araucaria nativa, ¿sí? Entonces, bueno, esa se la deja, o sea, no la cortes, que siga estando. Entonces, se hace un bosquete alrededor de esa araucaria nativa, por ejemplo. Eso puede ser un criterio. Otra puede ser una que plantaste y que no es maderable porque tiene algún defecto, porque algo. Entonces, bueno, yo sé que si la corto, la volteo, pero no va a ir a madera. Entonces, para eso hago un bosquete ahí y preservo ahí la biodiversidad. O puede ser que os diga, yo hago el bosquete
cerca de un camino que la población ve, entonces para que no vea la tala rasa, dejo ahí, o sea, hay distintos criterios por los cuales uno puede elegir dónde deja lo que no altera. Las cuestiones estéticas o de percepción social cada vez se tiene más atención, ¿sí? O sea, puede ser eso, o sea, para que los vecinos del pueblo no vean que de repente ahí voló todo. Entonces, dejas un bosquete de retención en la parte que es visible hacia una ruta o un pueblo o lo que sea. Entonces, hay distintos criterios. Y la superficie va a depender de tu objetivo de conservación, qué es lo que vos estás queriendo conservar, ¿sí? No, nada es matemático, todo, como todo en forestales, depende. Una pregunta más, y después dejo que el resto de quienes están escuchando pregunten. Eh, en el caso de los rodales mixtos, ¿hay algún número que vos decís, bueno, es adecuado por cantidad de especies? Porque vos dijiste que la mayor diversidad, mayor resiliencia, que sería lo ideal, pero en cuanto al manejo, ¿hay algún criterio de decir, bueno, hasta 3 especies por cuestiones de manejo? Claro, el tema es este. Más que por ahí número de especies, uno lo que tendría que pensar serían como, hay una palabra que se usa mucho que son como grupos funcionales, que es, por ejemplo, o sea, si uno piensa, depende de cómo piense la plantación mixta. Nosotros en su momento, con un criterio ultra conservador, nosotros lo que dijimos fue, vamos a plantear un mixto, pero que el productor o la productora, cuando llegue, haga la raza de todo, de la araucaria y del otro que hayamos plantado. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, porque si proponemos una saca, un volteo dirigido para no romper el otro, vamos a tener pura resistencia. Entonces dijimos, sería como, no es, ni cerca es lo que me gustaría, pero es como la situación más conservativa, de decir, bueno, eso lo puede hacer, ¿sí? O sea, voltear todo, como hace la talarraza, lo va a poder hacer. Entonces, en este caso, lo que es muy crucial es que vos, las especies que pongas, que aseguren que desde que la plantás a que coseches la araucaria, esa especie sea maderable. Cuando nosotros, el primer ensayo, que el rodal tenía alrededor de araucaria, tenía 17 años, nosotros lo que sacamos la cuenta es que habría que retrasar solamente 5 años la cosecha de araucaria para poder cosechar la araucaria y la cancharana juntas. Que es muy lógico eso, porque de hecho sería como la mínima edad de araucaria, porque muchas veces la araucaria se cosecha a 35 o 40 años. Entonces, es retrasar un poquito la cosecha de araucaria y te llevas a las dos especies. Esto obviamente es en la lógica de creer que nadie va a querer hacer algo más atrevido o más difícil como cosechar la araucaria y dejar la otra en pie. Sí, que obviamente es más deseable esa estrategia, pero bueno, también la vemos más difícil. Pero bueno, entonces si vos empezás a diversificar más especies, tendrías que de alguna manera asegurarte que todas esas especies cumplen con esto. Si vos querés que lleguen al turno todas juntas y que tengan tasa de crecimiento más o menos parecida para llegar al turno todas juntas. Por la historia productiva de Misiones, que se aprovecha el bosque nativo, esos están acostumbrados a que sale un guatambú, una cañafístula, un cedro, o sea, eso no les genera problema. Que por ahí a un típico aserradero de solo pino, solo eucaliptus, si le mandás una ensalada de especies, le genera problema. Pero obviamente uno apunta a trabajar con el aserradero que aserra nativas. Y esos aserraderos están acostumbrados a trabajar con diámetros variables, con especies variables, entonces de ese punto no habría un problema. Pero sí tu objetivo. Sí, obviamente que uno puede ir más allá y decir, bueno, yo voy a hacer un mixto que en realidad nunca voy a dejar descubierto el suelo, que tiene un montón de ventajas ecológicas eso. Sí, es decir, nunca va a quedar pelado. Pero bueno, tiene una dificultad de manejo que yo hoy en día lo veo más difícil, pero obviamente que las cosas pueden cambiar. ¿Sí? Y no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, perdón si se escucha ruido de fondo, pero yo tengo una duda más que nada sobre pasantías, actividades que hagas, Cori, que quieras invitar, aprovechando que somos mayoría forestal también, que bueno, nos faltan bastante actividades y ese tipo de cosas, por si querés invitar a Yo, algo. sí, yo tengo una pasantía que está siempre abierta, así que se acercan en cualquier momento del año y serán bien recibidos y recibidas. Muchas veces consiste en ir a un viaje a Misiones y bueno, ese es como el gran eje y después hay una elaboración del trabajo, un informe final que requiere la pasantía, pero también tenemos para ofrecer cosas en el INFIBE desde laboratorio porque Mars con lo de post cosecha tiene cosas laboratorio, bueno, ahora estamos largando otro ensayito que también lo estamos haciendo en el INFIBE, o sea, siempre hay algo dando vuelta.
Y los viajes, obviamente, el único requisito es que tengan cierta flexibilidad, porque nosotros tenemos que alinear muchos astros para poder viajar, desde camioneta, que nos reciban allá, gente, qué sé yo, el clima. Entonces, bueno, cuando se hace el viaje, se hace. El que se puede subir, se sube, y el que no, se queda. O sea, esa es la única cosa antipática en realidad, pero después son siempre bienvenidos y bienvenidas todos. Se pueden acercar y Marcelo también tiene otras pasantías, así que hay pasantías para todas desde ingresantes, o sea, que tengan solo introducción a ciencias agrarias y forestales, hasta bien avanzados, son todos, más que bien, todos y todas bienvenidos. ¿Alguna otra pregunta? Marce, ¿alguna pregunta? ¿Qué tanto porcentaje de la presentación ya te sabes de memoria? Qué malo. Eso es una chicana porque es la tercera vez que doy pero la cambié un montón, ¿eh? No se pueden quejar. Quienes la escucharon 2 veces saben que agregué cosas. Se hizo larga, de hecho. Les pido disculpas también. A mí personalmente se me hizo súper amena, pero nada, tampoco se hizo muy larga. Bueno, mejor. Además entró justo en el tiempo, todo. Genial. Así que bueno, si no hay más preguntas, están todas, todos invitados. Tienen, bueno, mi mail es como mi nombre, Corina Graciano, todo junto, @agrounlpeduar. Se pueden poner en contacto, estoy en el Infibe, excepto ahora que no estoy, pero después estoy en el Infibe, a partir de, ¿cuándo vuelvo? A partir de agosto. Y si no, me encuentran acá por mail. Bueno, Cori, en serio, muchas gracias por la charla desde China. No, Posta, demasiado agradecidos estamos. Y también gracias a todos los que se sumaron a la charla virtual. muchísimas gracias. ¿Ya dejaron de grabar? No. ¿Que no? Estaba grabando Coti, pero no. Bien.